En este video aprenderás cómo ensamblar los tres elementos de un argumento convincente. Para ilustrar, imagina que una persona te sugiere llevar un abrigo contigo al trabajo porque piensa que lloverá. Antes de tomar tu abrigo, vas a la ventana y ves que el cielo está nublado. Te concentras en el ambiente y sientes un poco de humedad en el aire. Además, sientes ese ligero dolor en tu rodilla izquierda que suele venir un poco antes de las lluvias. Tomas tu abrigo impermeable y un paraguas. Te ha persuadido un argumento. Ahora estudiemos por qué fue tan convincente. La conclusión de este argumento fue que es muy probable que llueva. La conclusión está sostenida por tres datos: las nubes, la humedad y tu rodilla. Llamamos evidencia al conjunto de datos que sostiene a la conclusión. Podemos ver dos de los tres elementos de nuestro argumento: la conclusión y la evidencia. Pero, ¿dónde está el tercero? El tercer elemento suele ser invisible. Es el patrón de razonamiento que nos lleva a deducir la conclusión a partir de la evidencia. Suele dejarse sin decir porque resulta evidente para cualquiera que observe los datos. Obviamente existe una gran probabilidad de lluvia cuando suceden estas tres cosas simultáneamente. Pero, vale la pena que nos preguntemos ¿por qué estos datos nos llevan a deducir que lloverá? Imagina que el cielo está despejado, el ambiente está seco, pero sientes ese ligero dolor en tu rodilla. ¿Podrías decir que lloverá solo con ese dato? Probablemente no. Y probablemente no lo harías si solo sientes humedad o si solo vieses el cielo nublado. Estos datos, considerados individualmente, no son suficientemente fuertes como para justificar la conclusión. Pero, si los consideramos conjuntamente, se convierten en evidencia convincente para concluir que lloverá. El patrón de razonamiento que aplicaste para alcanzar esa conclusión se llama razonamiento conjunto. Ocurre cuando la evidencia está compuesta por datos que, individualmente, no son suficientemente fuertes para justificar la conclusión, pero que sí lo son cuando se consideran conjuntamente. Otro patrón de razonamiento muy popular es el razonamiento 1 a 1. Ocurre cuando nuestra evidencia está compuesta por un dato que es suficientemente fuerte como para justificar la conclusión por sí solo. Consideremos nuevamente tu decisión de llevar o no un abrigo al trabajo. Ahora, en lugar de mirar al cielo, notar el nivel de humedad o consultar con tus rodillas, tomas tu celular y revisas el pronóstico del tiempo. La predicción anuncia altas probabilidades de lluvia. En este caso, el pronóstico del tiempo resulta tan evidente por sí solo que no hace falta que reúnas más evidencia para quedar totalmente convencido de que lloverá. Un dato, una conclusión. Ese es el razonamiento 1 a 1. El tercer patrón es llamado razonamiento lado a lado. Ocurre cuando tenemos varios datos que sugieren la misma conclusión. Por ejemplo, imagina que, antes de tomar tu abrigo, le preguntas a tus padres y hermanos si creen que lloverá, y los cuatro contestan que sí. Tenemos cuatro opiniones idénticas que son más convincentes juntas que cualquiera de ellas en solitario. Las opiniones están lado a lado. Existe una similitud evidente entre el razonamiento conjunto y el razonamiento lado a lado, pero no son iguales. En el razonamiento conjunto, tenemos datos diferentes que solo pueden justificar la conclusión cuando son considerados conjuntamente. Mientras que, en el razonamiento lado a lado, tenemos datos idénticos que, considerados individualmente, podrían justificar la conclusión. Entonces, estos dos patrones de razonamiento se diferencian por la variedad de sus datos. La evidencia de razonamiento lado a lado está compuesta por opiniones idénticas, mientras que, en el razonamiento conjunto, los datos son diferentes entre sí. Por otro lado, en lo que respecta a la fuerza de los datos, la evidencia de un razonamiento conjunto está compuesta por datos que, considerados individualmente, no son suficientemente fuertes para justificar la conclusión, mientras que la evidencia de un razonamiento lado a lado tiene datos que, considerados individualmente, podrían justificar la conclusión. El último patrón que nos queda por repasar es el razonamiento en cadena. Considera esta serie de premisas. Los autos que van lentamente consumen menos combustible. A menor velocidad,
menor combustible. Menos combustible significa menos emisiones tóxicas. Menos emisiones tóxicas significa menos contaminación. Conclusión mayor: limitar la velocidad de los vehículos causará menos contaminación. Todas las premisas que hemos planteado inician con una condición y terminan con una conclusión menor. Si pasa esto, entonces pasará aquello. La conclusión de una premisa sirve como condición de la siguiente. De ese modo, vamos encadenando nuestras premisas una tras otra hasta que alcanzamos la implicación que queremos poner en evidencia. En nuestro ejemplo, la implicación que nos interesa es menos contaminación. Encadenando una serie de implicaciones evidentes, hemos demostrado una implicación poco evidente. Limitar la velocidad de los vehículos causará menor contaminación. En resumen, en este video aprendimos que un argumento está compuesto por 3 elementos: conclusión, evidencia y patrón de razonamiento. La evidencia es un conjunto de datos reunido con el propósito de demostrar la validez de un alegato o conclusión. El patrón de razonamiento que nos lleva a deducir la conclusión a partir de la evidencia suele ser implícito, es decir, suele dejarse sin manifestar. Existen 4 patrones de razonamiento que nos ayudan a organizar nuestros datos en cuerpos de evidencia sólidos: el razonamiento conjunto, el razonamiento uno a uno, el razonamiento lado a lado y el razonamiento en cadena. Muchísimas gracias por prestar atención. Ten un día excelente.